Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Hola, seguimos hablando del Espíritu Santo, la llenura, algunas cosas que tienen que suceder, otras que no. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Pura vida decimos en Costa Rica, así que si usted no es tico, sepa que escuchar hablar de Costa Rica es decir pura vida. Venimos con algunas cosas que tienen que suceder y justo quedamos en el programa anterior entre la diferencia del perdón judicial y el perdón paternal. Una persona llena del Espíritu Santo siempre va a disfrutar el perdón. Una persona que solamente es salva pero no disfruta el perdón es porque no entiende realmente que ya fue perdonado. Entonces, ¿cómo podríamos explicar el perdón judicial y el perdón paternal? Algo que suena muy simple, pero a la vez es muy profundo. Así que, si usted tiene Biblia, vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 1. ¿Qué estás buscando, Jonathan? Que te vi ahí distraído. Buscando el Capítulo 1, versículo 5, entre muchos otros que podemos leer, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Acá empieza describiendo quién es. Acá empieza describiendo la grandeza de Dios, la grandeza de Cristo. Me habla del soberano. Y acá continúa con lo que Él hizo. Vimos quién es. Ahora, ¿qué hizo? Nos amó, nos lavó y nos hizo. 3 acciones. Nos amó. Cuando habla de amor, es el amor que colgó a Cristo en la cruz. Cuando pienso en la cruz, es la mayor muestra de amor. ¿Por qué? Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos pensar en el perdón judicial? A través del amor. Luego dice, nos lavó. ¿Con qué nos lavó? Con su sangre. ¿Te acordás versículos que hablan de que Cristo nos lavó con su sangre? Que nos habla de la justificación, que nos hablan del perdón, que nos hablan de la redención. Y te di varias cosas que son doctrinas que están dentro de la doctrina de la salvación. Justificación, perdón, redención, imputación. ¿Te acordás algún versículo de esos? Lo hemos mencionado en programas anteriores. Justificados pues por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, justificados pues por la fe. Pero específicamente usted va a Romanos 3 y habla de que fuimos limpios de nuestros pecados con su sangre. El apóstol Juan, en la primera epístola de Juan, habla de que somos limpios con su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y ese perdón de pecados es como cuando vas a un juez siendo culpable y el juez dice, no, usted es inocente, váyase. No hay nada que lo acuse. Vas a ser inocente toda la vida. Bueno, Cristo cargó sobre él y limpió con su sangre todos nuestros pecados. Entonces, el perdón judicial es un hecho y es la obra de Dios en nuestro favor. ¿Y qué es el perdón paternal? El perdón paternal, no recuerdo. Si tenés, viene tu hijo y hace algo que no te gusta, ¿está perdonado? Y sí. ¿Por qué? Y porque es mi hijo. ¿Y no lo vas a regañar? Y probablemente tenga alguna disciplina, pero sigue siendo tu hijo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, el acta contraria, dice el apóstol Pablo, todo lo que estaba en nuestra contra fue puesta en la cruz. Desaparece todo nuestro prontuario pasado. Y aparecemos nosotros como nueva criatura, aparecemos como hijos de Dios. Entonces, ya judicialmente estamos perdonados. Pero cuando yo le fallo a Dios, es lo que más me duele, que yo ya estoy perdonado, que tengo una nueva vida. Y cuando voy a pecar y me doy cuenta de lo que hice, sé que voy a decirle al mejor amigo que tengo, a mi Dios, a mi consejero, al que me limpió con su sangre, al que me amó, al que me hizo rey y sacerdote, al que viene pronto,
le fallé. Imagínate por un segundo, si la gente entendiera lo que es el perdón, que siempre se basa en el amor, no habría enemistades. Cuando me casé, nos pusimos de acuerdo con Adri en algo. Estamos perdonados. Si yo me hubiera enterado algo del pasado de Adri o ella mío, estaba perdonado. Y del futuro, perdonado. ¿Por qué? Porque hicimos un pacto de perdón para siempre. Es el mismo pacto que Dios hizo en la cruz para con nosotros. Es un pacto de gracia. Estamos perdonados. Entonces, cuando yo entiendo que estoy perdonado porque me aman demasiado, no tengo más ganas de pecar. Y cuando peco, entonces, ¿qué hago? Voy con un corazón dolido, entristecido porque pequé, a decirle, Señor, te fallé. Y eso hace que mi comunión con Dios vuelva. ¿Por qué? Porque nunca voy a dejar de ser quien soy, un hijo de Dios. Pero necesito volver a restablecer mi comunión y lo hago a través de la confesión. Una vez que confieso, vuelvo a tener esa relación personal. No es como si nosotros dos nos peleamos, que después van a pasar unos días de resentimiento ahí. Dios no tiene resentimiento. Dios me perdona absolutamente. El otro día mencionábamos nosotros Efesios capítulo 1, versículo 7, y habla de dos cosas, redención y perdón por su sangre. Ya lo tenemos, es nuestro. Entonces, para poder disfrutar la llenura del Espíritu Santo, lo primero que tengo que entender es, ya estoy perdonado, ya estoy limpio, ahora tengo que vivirlo. Buscate Filipenses capítulo 3, versículo 10. Te leo acá, dice, el perdón paternal es el sentimiento de haberle fallado a alguien a quien amamos y por consecuencia debemos mantener firme nuestro amor. ¿Sí? Y tal vez eso es lo que más nos está costando. La gente no conoce a Dios, conoce la iglesia que va el domingo, conoce al pastor, conoce a los miembros de la iglesia local, pero no conoce a Dios. ¿Qué dice el versículo? Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A fin de conocerle. Voy a ver si encuentro el otro versículo que está en 1 Corintios 8, creo que versículo 3. Sí, aquí se dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es recíproco. El conocerle me habla de intimidad. La vida eterna es conocerle. Entonces, el apóstol Pablo tenía una meta. Si miramos todos los versículos anteriores, cuenta todo lo que él era. Y acá, en el 7 dice, cuántas cosas eran para mí ganancias, se las estimo como pérdidas por amor a Cristo. Y habla de conocerle. El conocerle va a hacer que yo empiece a tener intimidad. El tener intimidad va a hacer que me empiece a decir, bueno, Señor, lo que vos digas está bien. Entonces empiezo a caminar en Él. Y cuando empiezo en ser lleno del Espíritu Santo, lo primero que tiene que suceder es deseo. Tengo que desear que Dios me controle. Si deseo que Dios me controle, entonces la vida va a ser mucho más fácil. ¿Alguna vez tuviste un deseo que te controle? Y sí. Y puede ser bueno o puede ser malo. Pero, ¿viste qué fuerte que es? Bueno, ese deseo tiene que estar impulsado por el amor. ¿Qué versículo vas a leer? Buscando Mateo 5, versículo 6. Mateo 5, 6. Listo. Hablando ahí del deseo, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado es el sermón del monte que va a ser la regla en el milenio, pero que tiene que ser un estilo de vida para la iglesia hoy. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y cuando yo pienso en todas las bienaventuranzas, pero pienso en esta, hambre y sed de justicia, hambre y sed de vivir como el justo, hambre y sed de la palabra de Dios, automáticamente puedo ir a mi mente y pensar, tengo que desear como niño la leche espiritual no adulterada para poder crecer en la salvación. El apóstol Pedro me dice que tengo que crecer
en la gracia de Dios y siempre me lleva a conocer. Entonces, el deseo es una condición para la llenura del Espíritu Santo. El segundo es la entrega total. La entrega total de la vida es rendirse, ¿no? Y Que tal vez sea la parte conflictiva entre muchos, porque siempre hay un deseo interno y natural nuestro de querer hacer lo que queremos. Entonces hay como una lucha ahí de orgullo que me impide rendirme así, de esta forma. ¿hago lo que quiero o hago lo que debo? Y esa lucha es por la falta de la llenura del Espíritu Santo. Si yo no sé que soy perdonado y no disfruto su amor, siempre voy a querer hacer mi propia vida, una vida independiente. Pero vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 25. Mientras vos lo buscás, yo voy a leer algo que tengo acá. Cada creyente tiene que tomar la decisión básica de entregar el derecho del control final de su vida a Cristo. Se lo leo una vez más para usted. Cada creyente tiene que tomar la decisión básica de entregar el derecho del control final de su vida a Cristo. Debe permitir conscientemente que Cristo controle su vida antes de la llenura del Espíritu Santo. O sea, yo cedo el derecho. Es como cuando me casé. Cuando me casé, en los votos, yo le dije, bueno, te entrego mis derechos, y mi esposa Adriana me entregó los de ellas, y los dos pasamos a ser uno. Con el Señor paso a ser uno. ¿Tenés el versículo ahí? 4:25 de Romanos. Sí. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué lindo versículo. Se entregó por mí. De hecho, acá me rompe muchos esquemas, que en algún momento lo hablaremos, pero no tenés que entregarte para ser salvo. Pero una vez que sos salvo y ves semejante entrega, entonces me rindo. Se entregó por mí. Habla de entrega, habla de la justificación nuestra, y realmente esto me lleva a pensar en el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, muy mencionado, muy conocido por todos nosotros. Vos acabás de citar un versículo de Romanos 5, y fíjense, ahora lo vamos a comparar. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué tenemos? Paz, pero utiliza, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si vamos a Romanos 12, bueno, acabo de verlo ahora que voy pasando la Biblia. Ahora pues ninguna condenación hay. Siempre el apóstol Pablo dice, de acuerdo a esto, vivan así. Ahora pues ninguna condenación. ¿Por qué? Por todo lo que dice anteriormente. Romanos 12. Así que ¿qué? Que por todo lo que vienen viviendo antes, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un versículo maravilloso que me habla de la entrega, de vivir obedientemente, de poder pensar en no conformarme. Y no sé cuál fue tu experiencia con este versículo, pero yo, ¿sabes cuándo lo entendí? Cuando entendí el versículo 36 del capítulo anterior. ¿Lo lees? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. En una sola palabra, ¿qué dice ese versículo? Que todo es de Dios. Cuando entendés que todo es de Dios, te das cuenta que vos también, entonces me rindo. Así que, si todo es de Dios, así que entonces me presento. ¿Qué es un sacrificio vivo? Un sacrificio vivo. Sí, porque nos manda a nosotros a presentarnos como sacrificio vivo. ¿Qué viene a tu mente? ¿Algún ejemplo bíblico de un sacrificio vivo? De alguien que se entregó, aparte de Cristo. Cristo se entregó, murió y resucitó. Sí, aparte de Cristo. Se me fue el nombre. El hijo de Abraham, Isaac. ¿Voluntariamente se entregó? Sí, porque hubiera podido oponerse, por supuesto, pero se entregó. Literalmente el papá lo mató, pero él resucitó. Es un
una tipología de Cristo. Y cuando habla de nosotros los cristianos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Un sacrificio vivo es alguien consciente que murió, pero está consciente de esa muerte, está consciente de esa resurrección. Entonces, entregarme es ser consciente que morí y vivo para Dios. Y utiliza un par de palabras. La primera dice, no me conformo, me transformo. Tengo que pensar, habla de mi mente. Cuando mi mente no es controlada por Dios, entonces se va a conformar al mundo. Cuando mi mente es controlada por Dios, entonces me transformo. La palabra transformar acá se utiliza también en la transfiguración. Es la palabra metamorfosis, una transformación total. Por eso hay algo que nosotros tenemos que pensar. Una persona, hijo de Dios, controlada por el Espíritu Santo de Dios, es transformada por medio de la renovación del entendimiento. ¿Por qué soy transformado? Porque ya no soy lo que era, ahora soy un hijo de Dios, porque pasé de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El hecho de decir, es que Dios cambia a la gente. Si Dios cambiara a la gente va y viene. Dios transforma. Sí. Otra palabra importante ahí es conformado, conforméis, que a veces se interpreta como alguien dice, tengo eso, me conformo con eso, pero no es como la idea que quiere dar ahí el versículo. Más bien habla de tomar la forma de, como cuando usted vierte, no sé, un vaso y pone agua, la forma que tenga el vaso, esa forma va a tomar. Como cuando hacemos gelatina. Cuando hacemos gelatina también. Entonces es eso, tomar la forma de, eso es lo que habla ahí. O sea que vos vos estás diciendo que hay muchos creyentes gelatinas. Muchos creyentes que se parecen, el ambiente los hace así. Y acá no es, a veces queremos vivir 60 años atrás y pensamos que la forma tiene que ser la música o la forma tiene que ser la corbata. No se refiere a eso, se refiere a tomar la forma de Dios y no adaptarse a la forma del mundo. Hoy hay muchas cosas que el mundo ve normal y la Biblia ve anormal. Que el mundo dice que es totalmente bueno y la Biblia dice que es antinatural. Entonces, eso lo desecho. ¿Por qué? Porque Dios me transforma. Cuando me rindo voluntariamente voy a comprobar la voluntad de Dios. Así que casi se nos está yendo el tiempo del programa, pero los que no encuentran la voluntad de Dios y no saben cuál es porque todavía no entendieron este pasaje, que tengo que morir para poder vivir. Soy un muerto que vivo. Un muerto que tiene vida entiende la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La palabra comprobar acá es verificar, para que yo pueda verificar que es buena, que es agradable, que es perfecta. 3 adjetivos calificativos que hacen de la voluntad de Dios algo único y especial para la vida de cada uno de nosotros. Que son positivos los 3. Sí, y no tenemos lamentablemente todo el tiempo, pero usted marque en su casa los verbos que aparecen ahí y los adjetivos que aparecen ahí y va a poder hacer todo un estudio de lo que significa este versículo. Pero cuando Pablo ruega por la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Levantarme cada mañana y decir, Señor, te entrego todos mis derechos, estoy muerto, pero vivo para ti. Y vivimos juntos. Lo que vamos a hacer hoy, lo hacemos juntos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, dice la Biblia. Y eso es algo que cuesta mucho. Sí. Porque de la boca para afuera, qué fácil es decirlo. Pero que el cristianismo no es un domingo yendo a la iglesia. Es un estilo de vida diario y para poder disfrutar. Creo que el tiempo se está yendo, no lo medí bien, pero antes que nos retiremos para poder seguir mañana, le voy a dejar un pasaje para que usted lea, lo leímos en el programa anterior, pero no lo analizamos. Busque en su Biblia Efesios capítulo 4 y fíjese también ahí los verbos. Y cuando vea los verbos se va a dar cuenta de lo que sucede en un cristiano. Por eso digo que el cristiano es transformado y no cambiado. Cuando yo lo leí recién, pero versículo 20 del capítulo 4, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre
¿Por qué? Porque está viciado. Conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre que está creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y quiero detenerme aquí. Usted busque los verbos ahí. Pero cuando dice vestirme, vestirme de nuevo hombre. Nosotros, dice la Biblia, estamos revestidos. ¿Y saben qué es eso? Justificación. La justificación que obtenemos por la fe. Si estamos justificados, si estamos revestidos en Cristo, nuestra vida va a ser diferente. Entonces, el deseo de ser lleno del Espíritu Santo y el rendirme porque estoy revestido Me llevan a la obediencia. me llevan a la obediencia, que ya no la podemos tratar ahora, pero la vamos a mencionar más o menos en el próximo programa y le prometemos un estudio completo de obediencia en alguno de nuestros programas. Bueno, le recordamos que puede contactarnos y solicitar los estudios al 6048-2495. Escríbanos también a nuestra página de Facebook. Síganos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Capacitando a los Santos y le esperamos en el próximo programa. Hasta la próxima y muchísimas gracias. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.